Olis, voy a esperar unos segunditos a que se conecten. Olis. 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 Hola, hola, Oski, hola. Olis, olis a todos. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por unirse a este segundo vivo de esta serie de 3 días. Mañana, hoy es el segundo, mañana es el último. Mañana hay una sorpresa que ahora les voy a anunciar en un ratito, que va a estar súper bonita. Ahí va. Bueno, como siempre les voy a pedir que me den el ok en Facebook y en Instagram. Solamente decirme ok, como para cerciorarme de que se ve y se escucha bien, y arrancamos. Bueno, vamos a arrancar. Genial, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a arrancar. El primer día, que fue ayer, fue leer la guía de scratches y denuncia que escribí para mi primer libro, Nuestra venganza es nuestra autonomía. Y bueno, discúlpenme, capaz que lo leí un poco rápido, pero bueno, era porque vieron que Instagram solamente tiene 1 hora y como que ya había hecho una previa bastante larga y no quería quedarme a la mitad y tener que renovar el video. Así que por eso está un poquito larga, pero no se preocupen, un poquito rápida, pero no se preocupen, porque lo que voy a hacer, yo ya la subí a mi YouTube, a mi canal, pero después voy a ponerla escrita abajo en la descripción, así ustedes la pueden leer con más detenimiento y si quieren laburarla con sus grupas o personalmente, lo tengan escrito, que siempre es mucho más fácil que escuchar. Igualmente, el video también de ayer y esta seguidilla de videos es para cerrar un proceso muy largo personal, donde siento como una gran responsabilidad de ofrecer y dar toda esta información en estos 3 videos y como cerrar esa etapa en mí, de mi vida, digamos. Que bueno, etcétera, ¿no? Ayer como que ya les expliqué y pude como ahondar y profundizar desde dónde lo hacía, y bueno, etcétera, ¿no? Como los puntapiés iniciales que yo creo que son como muy importantes para crear autodefensa, que es la creación del límite, la creación de la voz propia y la responsabilidad, que son eso, ¿no? Caminos, transitares y cositas que se van armando y que son fluctuaciones, ¿no? Que todo el tiempo están transformándose, pero que es importante tener el foco en estas 3 cosas. Por lo menos para mí, en mi proceso, me fue importante construir e ir construyendo, porque aún en el momento, en el día de hoy, obviamente, la transformación nunca para, ¿no? Pero sí me parece como 3 lugares piolas para empezar a pensarlo. Bueno, lo que tengo ganas ahora de hacer, y lo que les invité a hacer en este vivo, es lo de las preguntas que me dejaron en sus stickers. Y básicamente la mayoría estoy mirando la compu porque las voy a leer. Sí, hola Tori, felicidades. Bueno, muchísimas gracias por todos los mensajes, por la buena onda, muy, muy abrazador, y obviamente que todo este proceso de estar compartiendo esta información lleva un esfuerzo de mi parte en el sentido de
que bueno, nada, que también estoy manejando mis inseguridades y mis miedos, porque son temas muy movilizantes y entiendo que hay un montón de personas que tienen mucha reticencia, muchas personas que no quieren entrar en estos terrenos porque son terrenos muy intensos en el sentido de que pareciera que no hay respuestas a veces. Y entonces es muy duro, ¿no? Entrar en un lugar donde ya percibimos de antemano que no va a haber respuestas o que las respuestas van a ser hirientes, ¿no? Pero yo quiero decirles, y por eso estoy aquí, de que creo que podemos crearnos y crear herramientas y respuestas muy piolas para nosotros. Así que, nada, eso. Voy a leer, lo primero que voy a hacer es voy a leer las preguntas que me dejaron en el sticker que colgué ayer en Instagram. Para empezar. Bueno, arranco. Hola Ariel, me surgió dudas, la parte de testimonios, si exponerlos es revictimizante, ¿cumple su fin? Esto tiene que ver con uno de los puntos de la guía de Scratch donde yo comento, hago hincapié en que debes saber que si expones tu testimonio en las redes sociales, tienes que saber que pueden revictimizarte de muchísimas formas. También podés recibir un montón de apoyo y de cariño y de amor, pero las revictimizaciones, cuando estamos vulnerables, cuando nos vulnerabilizamos, pueden ser mucho más hirientes porque estamos en una situación de sensibilidad. Ahora lo profundizamos. ¿Cómo ganar la batalla judicial sin ayuda? Vivo en Salta y no hay nada. ¿Qué onda con los scratches dentro del colectivo LGBTQ? Quiero saber sobre cómo puedo tener mejor intuición y que no me revictimicen. Me siento paralizada, entro en depresión cada vez que recibo amenazas de que me van a denunciar. ¿Qué pasa con los scratches artistas o activistas diversos, sumado al poder que tienen? Bueno, yo creo que más o menos como que todas las preguntas que surgieron y los mensajitos que me mandaron también por privado contándome sus experiencias, creo que más o menos muchas cosas con la guía de Scratch, que es el video anterior, ya están, hay muchas puntas pies para pensar. Y hoy lo que les quería compartir es que luego de la guía esta de Scratch que escribí, viene esta parte que es la de Punitivista de la Violación, y es un texto que yo ya compartí en mi feed, pero tenía ganas de volverlo a leer ahora para anclar de nuevo y poder trabajar a partir de este texto, porque creo que ya acá va a haber un montón de cosas y para que el tiempo sea más, se pueda usar más enriquecedoramente. Bueno, ¿cómo generamos empatía más allá de la falsa sororidad? Esta pregunta nos abre la posibilidad de observar al contexto, teorizar sobre nuestras existencias y ubicar nuestra historización personal en la colectiva por fuera del marketing, del feminismo neoliberal o por fuera de cualquier cosa que nos dice cómo hay que hacerlo, ¿no? ¿Desde qué perspectivas estamos nombrando esta realidad? Si no hay comprensión desde lo físico territorial, emocional contextual y psicológico sistemático, será muy difícil visualizar y crear otras posibilidades y objetivos por fuera del patriarcado y sus formas de operar e incidir en la realidad concreta que vivimos. Nosotros tenemos la certeza de que la absoluta erradicación del abuso es posible. Cuando hablo de nosotros, la identidad macho no ingresa ni pertenece a este nombramiento. Nosotros somos feminidades cis y trans, lesbianas, travestis, no binarias, maricas, putes, juventudes, niñeces, masculinidades trans y contrahegemónicas. La posibilidad de nombrar y nombrarnos permite delinear nuestro territorio, nuestro límite. Defendernos surge del sabernos en recuperación, del habitarnos. El mundo macho existe, pero nosotros también. Desde estas confluencias surge el Scratch. Quiero desmitificar al Scratch como algo no virtuoso, un hecho que surge de la desorganización ante el machismo operante y que por eso mismo es punitivista.
El escrache y visibilización es organización, es virtuosismo, una herramienta autónoma para la erradicación de los dispositivos que hacen al abuso. La construcción y creación de una justicia independiente, apartidaria, autogestiva, colectiva y profundamente reparadora. El escrache es nuestra justicia. Esto del escrache es nuestra justicia es un poco como una reversión de la frase tan enorme si no hay justicia hay escrache, como reversionándolo en cuanto a los escraches que sucedieron a partir de 2016 y la diferenciación que hay, ¿no?, de la historización que hay del escrache acá en Argentina, en el país. En este proceso de 10 años de denuncia recibí rancia violencia institucional, 11 judicializaciones y una ola agobiante de aparateo y amenazas. Las víctimas tienen prohibido defenderse. Desde ese lugar seremos arrinconadas al silencio y la invisibilidad. Esto es sistemático, lo sistemático es a propósito. Genera traumas profundos, depresiones, ansiedad, dolor, infelicidad. Los machos son dueños de nuestra vida y de nuestras muertes dentro de este contexto. ¿Cómo pensamos un transfeminismo antipunitivista y de autodefensa desde una realidad con lógica misógina y punitiva? En este punto, el escrache nos permitió darle voz a nuestras identidades no víctimas en deconstrucción y construcción. Punitivista es la violación, los binarismos, la heterosexualidad obligatoria, el silencio, la moral establecida, el capitalismo, las jerarquías, el proceso judicial, el mundo macho y todas y todos sus cómplices. Para renombrarnos es importante despegarnos de la identidad víctima. Partir delineando la identidad de los machos agresores hace más claro el proceso. Los machos son varones cis autopercibidos como tal y sin ningún tipo de cuestionamiento sobre la reproducción del abuso que genera y ejecuta el patriarcado a través de sus identidades. Este es el sujeto principal y fundante en la construcción del sistema violatorio. Los varones heterosis están hechos y derechos para violar. Pocos son los que no ejercieron abusos y menos aún quienes se preguntan sobre esta identidad impuesta y logran hackearla, destruirla, renombrarla, restablecerla. El escrache es al macho y al mundo macho. En casos de violencias entre feminidades cis y trans, lesbianas, travestis, no binarias, maricas, putes, juventudes, masculinidades trans y contrahegemónicas, donde las violencias machistas también aparecen, es fundamental comprender las dobles opresiones y generar alternativas, ahora sí que se corran del punitivismo. El antipunitivismo es con y entre nosotros, jamás con los machos. Debemos poder profundizar en esta problemática y generar otras formas de accionar. Un varón heterosis macho no es lo mismo que una identidad disidente, juventud o mujer cis. Podemos pensar en métodos que den una posibilidad de reparación, que no excluya a quien fue violentada de los espacios colectivos por miedo a cruzarse con quien violentó y tampoco que corra la soledad a quien fue violento. El silencio, encubrimiento e invisibilización no pueden permanecer en nuestras construcciones. Psicólogos y asistentes sociales transfeministas y feministas o con perspectiva de género para les involucrados. Esta búsqueda no puede ser responsabilidad de quien fue víctima, tiene que existir una colectiva o grupalidad que asegure la no revictimización. Por ello es tan importante que confluyamos en rondas de conversatorios sin machos, donde buscar acciones que auguren reparaciones a todas las partes. Bajo ningún punto se puede silenciar la voz de alguien que está contando su historia de abusos y violencias. Tenemos que poder contenernos, elegir con madurez y coherencia nuestras acciones, dialogar y abrirnos a encontrar las formas de prevenir y visibilizar entre feminidades y disidencias. Tenemos también que poder separar y observar minuciosamente cada caso particular. No todo se resuelve de la misma forma, ni todos están dispuestos a lo mismo. Creo que eso es lo más importante del texto. Por ejemplo, si una feminidad resultó una pedófila o violadora, no hay mucho margen. Y como sobreviviente, no me interesa que tenga contención, esa persona debe ser escrachada, visibilizada masivamente o ir presa por alerta urgente y prevención. Luego de expresar las violencias vividas, deviene desandar y comprender el entramado de la misoginia y los roles sociales que ocupamos para así desmembrarlos. La visibilización es una herramienta, no responderá a todas nuestras necesidades de reparación y justicia. Estas son construcciones diarias y constantes. El escrache a macho
organización, escucha, política, empatía, valentía, fortaleza, comprensión del contexto y su historia, alerta, autogestión y autonomía. Comprendemos que los dispositivos misóginos están en todas, todos y todes, pero sabemos que dentro de ese marco nosotros no somos dueñas de las riendas de la opresión, por lo cual es urgente que haya más espacios para nosotros, donde repensarnos por fuera de los estereotipos y generar nuestras realidades disidentes a la norma. En este devenir, las feminidades mujeres deberán hacer el ejercicio de romper con el rol estereotipado al que fueron arrojadas y terminar de sostener la emocionalidad psicopática de los chongos. La identidad fue el punto de partida de muchos de nosotros. El escrache fue crucial a la hora de encontrar quiénes somos y quiénes deseamos ser. Escracha en las calles, en las redes, en los secundarios, en la política, en la música, en todos los espacios. Escracha el macho, es autodefensa y denuncia la cultura de la violación. El escrache es la palabra y la acción en conjunto, por eso es tan poderoso. Jamás podrá ser cooptado ni vaciado por la masividad. Es imposible. Es para nosotros hoy y siempre. La impunidad es la veda a poder ver nuestras historias despegadas de la mirada sufriente y que ésta nos detenga en la aceptación de un mundo horrible que nos odia. Este es un fuerte e irrevocable límite con una humanidad que daña, abusa, destruye y se autodestruye. Y un llamamiento a quienes no somos víctimas, a quienes estamos construyendo estas nuevas identidades. No soy denunciante de ni mi abusador es ni absolutamente nada que sostenga la violación y sus lógicas verticales. Con nuestros relatos y vivencias. Por eso la confianza, la certeza, la fortaleza, la valentía y la osadía ante lo que significa la vida en estos términos. En ese ejercicio de libertad nos estamos encontrando. Y ahí termina el textito que se llama ¿Cómo generamos empatía más allá de la falsa sororidad? Bueno, me copaba. Quiero subirle acá una cosita de Instagram. Ahí va. Me copaba como poder empezar a partir de leer este texto, que lo pueden encontrar en mi feed de Instagram para escucharlo con más detenimiento, también lo pueden leer en mi libro, como para poder tener un punto de partida y poder empezar a hablar del tema desde ese punto de partida. Las experiencias que yo pueda compartir, los puntapiés que yo pueda compartir son solo eso, son experiencias, son puntapiés, es una perspectiva, no es la verdad absoluta, no es la última y ni la única respuesta. Con esto lo aclaro porque la verdad es que estoy haciendo estos videos para ofrecer información y desde un lugar de mucha responsabilidad, compromiso y amorosidad, y porque realmente quiero poder cerrar este proceso quedándome segura de que di toda la información que podía dar. Eso es algo que me sucede, ¿no? Como que siento que el libro, hasta que lo pueda liberar, va a pasar un tiempo y realmente está escrito para eso, para compartir el recorrido y que si les sirve a otros, que no tengan que quizás pasar por las mismas mierdas que ya hemos pasado un montón de personas y que las experiencias de otros nos enriquezcan a nosotros. Esto lo aclaro porque sé que es un tema muy delicado, porque sé como una identidad disidente, no binaria, sé que es un tema que remueve muchísimas sensibilidades y que molesta escuchar, que molesta hablar, que molesta encontrar soluciones a este tema. Y más que nada cuando sucede dentro de nuestros círculos mal llamados seguros. Entonces quizás empezar por ahí, quizás empezar por comprender de que no va a haber ningún lugar seguro afuera, que los lugares seguros los vamos construyendo a partir de que construimos nuestra propia seguridad, nuestra propia voz propia. Volvemos un poco como lo de ayer, ¿no? No va a haber lugar seguro si yo no soy un lugar seguro para mí misma. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso me va a marcar un límite. Si yo construyo mi límite, voy a saber muy bien hasta dónde, cuándo, con quiénes. Voy a poder observar y darme cuenta ahí en la pregunta que me decían sobre lo de la intuición. Bueno, voy a poder en esa construcción de voz propia, en esa construcción del límite, en esa construcción de autocuidado, voy a poder observar muy rápidamente cuando algo me está movilizando, me está incomodando y ponerle un no. Y poder elegir y poder decirlo y quizás no exponerme a situaciones
que pueden ser muy dañinas para nosotros. Como por ejemplo, habitar un espacio, que eso pasa mucho con respecto a scratches entre disidencias, habitar espacios donde justo hay alguien que te violentó o sabes que fue violente y no decirlo y callártelo. A mí me parece que lo fundamental dentro de nuestras construcciones lesbo, trans, feministas, dentro de nuestras construcciones que bregan salirse de las lógicas misóginas, creo que es fundamental y como punto de partida que el silencio nunca es una opción. El silencio nunca puede ser una opción. Cuando no hay alguien que quiere contar su historia y quiere expresarse, no sé, por lo menos a mí me sucede eso. Yo no soy quien ni puedo callar esa voz. Me parece de una violencia muy grande y me parece de una negación con la realidad también muy dañina, porque el mundo es violento, las violencias nos atraviesan y tenemos que hacernos cargo de nuestros grados de toxicidad, de nuestros grados de todas nuestras cosas, ¿no? De todo lo que nos constituye, de nuestro autoconocimiento. Por eso hablo del límite. En la medida que nosotros podamos conocernos cada vez más, vamos a poder crear un límite más claro y que realmente nos preserve y que preserve a los demás también. Entonces, yo creo que ahí es cuando podemos empezar a hablar de espacios seguros. Cuando sé que si expreso algo no me van a linchar. Y que vamos a bregar por encontrar una solución, que yo no le voy a ir a pedir una solución a la persona que me está contando que fue víctima, porque es de un grado de irresponsabilidad muy grande. Entonces, si a mí me llega una situación, no sé, acá en la casa, voy a poner un ejemplo propio. Acá en la casa, en Casa Taller Armarse, que estamos a punto ya de irnos de la casa, de mudarnos, este ciclo también se cerró. Hicimos muchos ciclos en un momento, cuando vivíamos también con Fisión Ciruja, y bueno, y en esos ciclos obviamente una de las cosas que pusimos como una regla, ponele, fue que no dejábamos entrar a varones heterosis. Bueno, eso llevó también todo un replanteamiento de un montón de cosas, ¿no? Como yo prejuzgo que alguien es un varón heterosis, bueno, un montón, todo un debate que lo hemos dado acá, y por eso ya no hablamos de separatismo, sino que hablamos de espacios sin machos, y bueno, nada, es como otra temática. Pero sí, por ejemplo, nos pasó de que se nos acerque alguien y nos diga, che, chiques, esa persona que está ahí es violenta o me violentó, o etcétera. Y como personas que están abriendo un espacio, para que habiten otras personas, y un espacio con la relevancia política que teníamos acá, porque armamos espacios siempre de conversatorios, de talleres, etcétera, ¿cómo no vamos a hacer una ronda y ver cómo tratamos estos temas? En nuestro caso, las 2 veces que sucedió, le pedimos que por favor a la persona que nos dijeron que ha sido violenta, que la persona que se nos acercó, la visibilización era en primera persona, eso primero, tipo, me pasó a mí, ¿no? Eso fue como muy choqueante para nosotros y es una situación muy incómoda, pero que sucede y que hay que hacerse cargo. Le pedimos que por favor se retire, que había una persona que estaba incómoda, que bla, obviamente no expusimos qué persona, seguramente sabrá. Y luego, una de nosotros 3, en otro momento, otro día, tuvo una charla con esa persona para asegurarse de que esa persona tenga algún tipo de contención, que tenga una grupalidad de amigues, ofrecerle siquiera algún tipo de número de teléfono de algún psicólogo o de algún espacio. Pero ¿qué pasa? La persona esta no era una violadora, no era una pedófila o pedófile, no era... ¿Me entienden? Que tenemos que poder anteponernos un poquito a la emocionalidad, porque yo entiendo que todas estas cosas nos abruman la emocionalidad, porque nos toca profundamente, pero que tenemos que poder hacer el ejercicio de corrernos un poco de eso y observar con objetividad y poder desmenuzar el asunto. No es lo mismo una persona
que, no sé, que tuvo un brote psicótico, por ejemplo, y le pegó a alguien en esa situación, tuvo un brote psicótico. Y el silencio no es una opción, porque realmente la mayoría de los lugares, de los espacios disidentes con estos temas, lamentablemente, que la experiencia que yo tuve, no quiere decir que sea la única, pero la experiencia que yo tuve es que la mayoría de los espacios se hacen muy lesboludes con esto. Y muchas veces terminan hasta beneficiando a las personas que fueron violentas y no a las personas que fueron víctimas. Y me parece que eso es muy terrible también. Entonces, mi propuesta, lo que a mí me parece es que que hay que hacer el ejercicio de correrse de las emociones y poder desmenuzar y poder ver bien, ay, se me cortó el de Facebook, vamos a ver ahora si vuelve. Y poder ver bien cómo solucionar o cómo podemos incidir de una forma que no sea revictimizante, de una forma que no sea hiriente, de la mejor forma para todas las partes. Bueno, voy a cortar un segundito y ahí sigo porque no quiero que Facebook se quede sin la transmisión. Ahí vuelvo a transmitir en Facebook. Ahí va. Bueno, sigo acá en Facebook que se cortó. Lo que decía era de que es importante que podamos desmenuzar las situaciones, entender que cada situación es única y aprender a correrse también. Si vemos que una situación nos supera, si vemos que una situación nos desborda, si vemos que una situación no le encontramos respuesta y vemos que cada vez que accionamos la cagamos, es porque nos tenemos que correr y hay que aprender a saber correrse y hay que aprender a saber delegar y aprender a decir, a ver, loco, esto no lo entiendo, me supera, me genera demasiadas contradicciones, me genera demasiado derrumbe de toda mi estructura. Lo delego, hablo con psicólogos, hablo con asistentes sociales, le digo a mis amigas, miren chicas, yo no me puedo meter en este tema por ahora, lo seguiré trabajando en mi soledad, pero también poder aprender a decir, loco, no siempre vamos a tener la respuesta para todo, no siempre vamos a poder accionar en todas las situaciones y no siempre vamos a accionar correctamente, muchas veces lo vamos a cagar, muchas veces vamos a estar, poder contemplar todas estas cosas es importantísimo. ¿Saben para qué? Para también no ponernos en un lugar de jueces, para no ponernos en un lugar de... En realidad, el lugar de jueces todos lo habitamos, porque es así la vida, porque tenemos que elegir y muchas veces tenemos juicios, prejuicios y etcétera. Bueno, forma parte, nos conforman una diversidad de sentimientos, sensaciones, pensamientos y que encima se transforman constantemente. Entonces me parece que lo más importante en esta temática tan intensa como lo es las visibilizaciones, los scratches y las violencias entre disidencias, me parece que es importante, lo primero, volver a UNE y realmente repreguntarnos hasta dónde podemos, qué podemos, cómo podemos. Para mí lo más importante, lo que me parece muy importante es que podamos separar la diversidad de situaciones que hay. No todo es igual, no todo se resuelve de la misma forma, no todos están dispuestos a lo mismo. Si no caemos en lo mismo de esto de que nos mandan a denunciar como primera opción. No, hay un montón de opciones para defendernos. Y como toda acción trae una reacción, tenemos que estar muy seguros de nuestras acciones para que la reacción no nos termine hundiendo peor de lo que estábamos, porque se supone que nosotros estamos hablando y estamos expresándonos para sentirnos mejor, no para sentirnos peor.
aunque haya un proceso en el que quizás nos sintamos peor, después va a llegar un momento en el que nos vamos a sentir mejor, o vamos a sentirnos más madures, o resilientes, o clares, o la perspectiva del asunto va a cambiar un montón. Entonces, eso es lo que puedo compartir con respecto a escraches y visibilizaciones entre disidencias e identidades disidentes. Que me parece que el silencio es un mecanismo ultrapatriarcal. Por ejemplo, había otra de los stickers que a mí también me sucedió mucho esto de que las contrasdenuncias, por ejemplo, bueno, que tiene que ver con que siempre que hay una acción va a haber una reacción. Las contradenuncias son una situación, una instancia muy violenta, muy ultraviolenta, de mucha vulnerabilidad. Yo le contaba a una amiga que, bueno, yo no soy médica, no soy química, estoy hablando desde mi experiencia personal y desde mi experiencia colectiva acá en la casa y con mis redes. Me ha pasado de cuando cada vez que recibí una carta documento, chicas, recibí muchas, pero las últimas, la que fue penal, que fue terrible para mí, en el cuerpo se siente, yo sentía como si mi cuerpo liberara un líquido, yo no sé qué, si cortisol o qué, ¿no? Pero yo sentía un líquido que me quemaba por dentro y que me hacía sentir como muy incómodo, como horrible, la situación horrible. Es un desgaste enorme, es una exposición muy grande, entonces tenemos que estar muy seguros de lo que queremos hacer y cómo nos vamos a construir la voz y hablar. Por eso digo, el scratch no es solamente hacer una denuncia o publicar tu testimonio o publicar la foto de la persona que fue violenta. La visibilización se puede dar en tu casa, o sea, podés quemar fotos, podés hablarlo con tus compañeros, podés hacer... Sí, lo voy a subir a YouTube, no se preocupen. La finalidad es sacarnos el silencio de encima, la finalidad es poder hablar y romper el sesgo de vergüenza que dejan los abusos y las violencias. El sesgo que deja de que somos responsables desde un lugar, no desde una responsabilidad, porque obviamente que hay un grado de responsabilidad, cuando hay un binarismo, porque hay muchos binarismos que actúan de la misma forma y que son como cárceles, pero uno de los binomios de que estamos hablando, víctima-victimario, hay un rol de victimario y hay un rol de víctima. Claramente que yo, para poder trascender ese rol de víctima, tengo que observarlo y tengo que hacerme cargo y tengo que construir responsabilidad y ver qué hay de retroalimentación con la otra parte. Eso está muy claro. Pero hay un montón de responsabilidades que dejan los abusos y las violencias que no somos responsables. Entonces, hacer todo ese trabajo, bueno, primero que nada, que no lo vamos a poder hacer soles, que siempre es importante buscar otros, buscar terapeutas, buscar redes de amigues, buscar red, en fin, no nos podemos quedar quietes. El autocuidado y todo esto es una construcción propia, nosotros mismos, como lo decía ayer, las respuestas van a estar en nosotros y nosotros tenemos que accionar consecuentemente si lo que queremos es trascender esos roles. Si tienen alguna pregunta o algo para sumar, por favor díganlo. Por favor. Ahora, así lo sumamos. Obviamente que tengo fakes en este momento, que ya estuve ahí como... bueno. Una de las cosas también más importantes para mí en esto es la búsqueda de cómo calmar nuestros niveles de ansiedad. Y ahí se abre un campo enorme de posibilidades donde cada uno también irá buscando y probando qué es lo que calma nuestra ansiedad. La ansiedad es algo con lo que convivimos la mayoría de los seres humanos por un montón de motivos y razones. Estas situaciones en particular de scratch, de denuncia, visibilización, de autodefensa, generan grados muy altos de ansiedad
y es importante que busquemos formas de poder calmar esa ansiedad. Y hay diversas, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, hago yoga, tengo aceites esenciales, me alimento y trato de la alimentación, prestarle mucha atención a la comida y tratar de ese momento de cocina que sea un momento de foco, un momento de ejercicio donde me pueda conectar conmigo, con mi autocariño, con mi autocuidado, tomar mucha agua, tocarnos el cuerpo para decir estoy acá. Porque va al toque lo que sucede cuando nos ponemos muy nerviosos, cuando sentimos que nos están atacando, se gatillea al toque la situación ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. De despersonalización. Al toque que nos sucede eso, se gatillea la sensación de despersonalización, y esa situación de despersonalización es muy dura. Entonces está bueno como poder, en ese camino de autoconocimiento, bueno, ir buscándonos a ver de cómo puedo yo calmar a mi sistema nervioso. Y cada uno tiene sus formas, ¿no? Miren, acá dicen bailar, por ejemplo. La que cada uno le resuene. Cuando tenés una situación de agobio muy grande, falta de aire, desmayos, mareos, a mí me ha pasado en mi primera etapa de mis primeras denuncias de que me agarren ataques y crisis muy fuertes. Bueno, lo que fui implementando poquito a poquito, porque son procesos largos y con muchas vicisitudes, poquito a poquito, saber que siempre tenía que salir con una botella de agua fresca, saber que tenía que tener un perfume o algo para oler y sentir un olor fuerte que me levante, saber que me tenía que sentar y tocarme para decir estoy acá, bueno, etcétera, ¿no? Cada uno va buscando las formas que le pueden ir conteniendo en esas situaciones para que no sean contraproducentes para nosotros. Quería decirles también que el año pasado logramos algo muy genial, que fue el taller de Scratch y visibilización dentro del encuentro plurinacional que fue acá en La Plata, y quiero decirles que está esa nota que la escribí yo, que se llama No nos callamos más, el taller de Scratch es un hecho. La pueden buscar así, No nos callamos más, el taller de Scratch es un hecho. Está en ¿cómo se llama? En Marcha Noticias, y ahí van a poder leer todo lo que fue el trabajo de poder llegar a lograr ese espacio, los ejes que trabajamos, que está buenísimo, los ejes que trabajamos para también, si ustedes lo quieren elaborar al tema, ya tener como un marco y sumarle o lo que fuera. Y también está la guía de Scratch ahí, pero es una guía de Scratch que es la previa a la que escribí para el libro, porque la que escribí para el libro inclusive tiene muchísimas más cosas que fui trabajando después del taller de Scratch. Pero se los digo también porque ahí también hay mucha información útil para trabajar en estos temas. El texto que les leí cuando empezamos el vivo es un texto que yo escribí para una charla de transfeminismos antipunitivistas, una mesa que se dio el año pasado, un día antes de los alegatos de mi abogada, fue súper fuerte. En el libro está también mucho más desmenuzado y ampliado, pero fue muy importante hablar de eso en una mesa de transfeminismos antipunitivistas, para comprender también que el antipunitivismo con quiénes, ¿no? Tipo, yo sí voy a pensar en ideas antipunitivistas dentro de un marco y un contexto que es punitivo, porque estamos en un marco y un contexto que es punitivo con nosotros, que es punitivo con las feminidades, las niñeces, las identidades disidentes. Entonces, me parece un poco ilógico estar pensando en antipunitivismo con los machos agresores en un contexto que es completamente punitivo con nosotros. Entonces, esa diferenciación de que el antipunitivismo es con nosotros, pensar herramientas de antipunitivismo es con nosotros, y estar como muy claros en eso. Tener determinación, poder elegir. Es muy doloroso cuando te enteras que una persona que habitó tu espacio, que compartieron espacio, que fue tu amiga o amigue, de repente es una persona que es un violente o lo que sea, pero también tenés que elegir, y hay que aprender a elegir, y hay que aprender a saber posicionarse, y yo sé que es una paja muchas veces, pero es importante poder decir, con esto no lidio, bueno, con esto sí, bueno, con esto puedo conversar, con esto no puedo conversar.
Eso forma parte también de armarnos nuestra identidad de pensamiento, de cómo vemos el mundo, que puede mutar, obviamente. Quizás muchas de las cosas que yo estoy compartiendo ahora en este momento, quizás dentro de un año ya hayan cosas que no esté de acuerdo. Y permitirse también esas contradicciones y ese crecimiento, forma parte del crecimiento, esa no estaticidad de lo que estamos compartiendo y las acciones que tenemos. Y obviamente que nos podemos equivocar, obviamente que nos podemos equivocar y que también puede pasar de que revictimicemos sin querer y que también es un trabajo de humildad verdadera, de decir, che, discúlpame, o discúlpame, no te puedo escuchar, mira, no te puedo escuchar. Poder, eso es que todo al final confluye en lo mismo, ¿no? Confluye en el límite, en la voz propia, en la responsabilidad, en el autocuidado, en volver a nosotros y desde nosotros accionar. Y desde ahí yo creo que nada puede malir sal, ¿no? Creo que desde ahí se van a dar crecimientos realmente mucho más consistentes y mucho más que duren en el tiempo, que perduren. ¿Qué más? Me habían preguntado también sobre lo de qué pasa cuando estamos en lugares donde no hay nada, por ejemplo en Salta. Bueno, la opción que yo doy, lo que comparto, es que me parece importante que llamen a lugares como UFEM, que es la Unidad Fiscal de la Mujer de acá de Capital, y a DOVIC, que es el espacio de orientación a las víctimas. ¿Por qué lo digo? Yo sé que en Capital, sé que no atienden en otro lugar que no es Capital, pero me parece que si nosotros llamamos a esos espacios, que son los únicos 2 lugares que están conformados con personas que no te atienden con un arma en la cintura, que tienen un poco más de perspectiva de género, que tienen un trabajo de perspectiva de género, que tienen un trabajo de acompañar situaciones de violencias patriarcales, de abusos sexuales a menores y a mayores de edad. Entonces me parece que es interesante llamar a esos lugares y decir, mira, yo sé que no es el lugar donde me tendría que llamar porque no soy de Capital, pero dame una solución porque soy una ciudadante más de esta sociedad y ustedes forman parte del Estado, ya que hay un Estado, y me tienen que dar una solución, algún tipo de número, algún tipo de información del lugar donde yo esté parade. Yo creo que eso es importante. Bueno, luego también están, ¿no? Yo no le voy a hacer propaganda a más que a estos 2 lugares porque los conozco, porque conozco muchas personas que trabajan ahí y puedo decir con la certeza de conocer el espacio de que es un lugar donde van a tener empatía, donde te van a dar un vaso de agua, donde te van a preguntar cómo estás, donde hay un seguimiento real, si no, no se los diría. No voy a decir, llamen al 144, como también, como si fuera a pintarme las uñas, porque no, o sea, realmente hagan, o sea, lo quieren hacer, háganlo. Yo, la verdad que las veces que llamé no tuve lindas experiencias. Así que eso, tampoco quiero convertir este espacio en un muestrario o en un espacio publicitario de lugares estatales que dejan mucho que desear en muchas ocasiones y que lamentablemente si estamos también como estamos es también por ese aparato. Entonces tener en cuenta esas cosas. Por eso es importante la pluralidad de voces, por eso es importante escuchar muchas opciones, por eso es importante escuchar nuestra intuición, que si alguien nos dice que no escrachemos, que no visibilicemos, que retiremos la denuncia, como me han dicho a mí, que retiremos el escrache, que es lo que te suelen ofrecer muchas abogadas feministas, bueno, poder decir, hey, stop, esta es mi historia, esta es mi vida, voy a buscar otra abogada, voy a buscar más voces, voy a buscar otras grupas, pero hay que buscar, hay que moverse, o sea, no, las respuestas ya sabemos, o sea, la cosa no es tan fácil, esto no es una receta de bizcochuelo, o sea, tenemos que poder también en esa construcción saber de que tenemos mucha incidencia nosotros y que si queremos defendernos, la autodefensa, sí, ven, acá me están diciendo que es una mierda, sí, la mía también es una mierda con el 144, por eso yo no es que jamás voy a estar recomendando al Estado porque tengo toda una crítica con eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando hay situaciones de emergencia, porque hay situaciones de emergencia,
No es lo mismo una situación que te pasó hace un montón de años y vos elegís ahora de adulte visibilizarla o denunciarla que una situación que te está pasando en este momento. Por eso estoy diciendo de que tenemos que poder observar la pluralidad de situaciones, de contextos, de un montón de cosas que atraviesan, ¿no? La transversalidad. Entonces, me parece que es importante poder ver esa pluralidad, buscar y bueno, es un camino de mucho crecimiento. Hagas la denuncia o no hagas la denuncia. El hacernos cargo de nuestra propia historia y hacer algo más que sufrir y que quedarnos paralizados, que es lo que buscan estas violencias. Dejarnos en un lugar inamovible, en una mirada completamente sufriente sobre nuestro pasado y como una sensación de que esto es así y que no puede cambiar y que fue así y que ya está. Y eso es una gran mentira que nos ubica en un lugar de mucha vulnerabilidad, es un lugar que nos ubica en un rol altamente pasivo, donde no tenemos el poder de nuestra propia historia. Y eso es terrible. Cuando vos vas al sistema judicial desde un lugar donde sabés vos muy bien que si vos no estás, si tu voz no está, no hay sistema judicial. No hay, chiques, no existe. Entonces, si entendemos la importancia que tenemos como el rol tan importante que tenemos para desentramar todas estas lógicas, entonces yo voy a ir desde otro lugar. Un lugar que me quiere víctima, voy a ese lugar desde otro lugar completamente distinto. Y voy a estar hackeando el juego, voy a estar hackeando esa realidad. Y voy a poder encontrar otras formas de trascender esa situación. Si es que elegís el sistema judicial. O si lo tenés que elegir sí o sí, porque hay veces que no tenemos otra opción porque tenés el macho en la puerta. Entonces me parece eso fundamental, poder ampliar nuestra perspectiva y poder ver que hay todo un contexto muy grande de situaciones y que todas las situaciones no son iguales, que todas las violencias no son iguales, que todas las violencias calan de diferente forma. Eso no quiere decir que haya una más grave que la otra, no estoy hablando de gravedad, no estoy hablando de verticalidad, estoy diciendo de que hay diferenciaciones y de que eso es importante tenerlo en cuenta. Yo no soy ni abogada, ni psicóloga, ni trabajadora social, yo hice una denuncia, tuve un proceso de autodefensa muy largo y lo que estoy compartiendo son herramientas, puntapiés de mi experiencia. Eso es importante también saberlo porque nada, o sea, tomen lo que les resuene y lo que no les resuene sigan buscando voces. Es una voz más que les puede dar un puntapié para un pensamiento más que ustedes construirán. Y después, por último, bueno, creo que nada más. Es que yo creo de que cuando, esto que dije, cuando las situaciones de violencia se dan entre identidades disidentes, la situación tenemos, así como hemos con nuestra identidad hackeado a la norma y dicho, yo no soy eso que me imponen, soy otra cosa. Y tener la valentía y la osadía de renombrarme y habitar este cuerpo y esta vida desde otro lugar, entonces, si yo ya estoy habitando otra identidad, claramente eso también modifica toda mi psiquis y cómo veo al mundo, toda mi psicología, mis emocionalidades. Entonces, me parece a mí que es importante que como identidades disidentes podamos hacer el trabajo de ver a la normalidad desde otra mirada, desde una mirada disidente, desde una mirada no binaria. Los problemas no son A y B. Las circunstancias conflictivas no son A o B, son una pluralidad de situaciones. Y poder observar esto nos va a abrir un montón la cabeza, nos va a abrir un montón la cabeza a poder encontrar un montón de soluciones. El silencio no es una opción, pero, por ejemplo, ¿no? A mí me pasó que una persona vino y me dijo, quiero contarte que tal otra persona muy famosa, no la quiero nombrar porque este video no es para eso, me golpeó, es golpeadora, es súper violenta, necesito que lo sepas, y me dijo, yo no quiero hacer el scratch en las redes, pero quiero hacerlo de boca en boca, así que te habilito a vos y a vos y a vos, porque éramos 3 personas, a que lo hablen y se lo digan a quienes quieran. Y eso es lo que hago.
Cuando sé que hay personas que le conocen a esa persona violenta, le digo, mira, esta persona me contó esto y me habilitó a que lo cuente y que se sepa. Esa es una forma de visibilizar mucho más cuidada entre disidencias que publicarlo en las redes, por ejemplo. Pero tampoco voy a ir a denostar a alguien que lo publique en las redes. ¿Quién soy yo para ir a decirle a un otro lo que tiene que hacer con su vida? Por favor, chiques, o sea, también eso, ubiquémonos, no nos está sucediendo a nosotros, no fuimos quienes recibieron esa violencia, no fuimos quienes habitaron esa relación. Entonces me parece que por respeto también, si una persona está haciendo un scratch en una red a una identidad disidente, yo puedo tener todos mis pensamientos, mis posicionamientos, pero ¿quién soy yo para ir a revictimizar a esa persona y decirle que lo que hizo está mal, está bien, o que esa persona, la otra persona, porque es una identidad disidente, tiene que... ¿Qué tiene? ¿Un halo de impunidad? ¿De intocabilidad? ¿De verdad las identidades disidentes están perpetrando eso? ¿Eso mismo que tanto se critica? No sé, a mí me parece muy terrible. Yo creo de que es importante que analicemos nosotros nuestras posturas y que podamos elegir al respecto. Y si algo no nos gusta o nos molesta, se puede bloquear, se puede eliminar, nos podemos posicionar sin hacer mierda a la persona que lo está haciendo. Por algo lo está haciendo también, ¿no? Entonces me parece también que hay que trabajar con esto del aleccionamiento, ¿no? De esta cosa del ímpetu de decirle al otro lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Porque si una persona está diciendo que fue violada o golpeada o psicopateada durante años por una identidad disidente, ¿quiénes somos nosotros para ir a decirle que no es la forma o lo que fuera? Y menos aún sin entregar algún tipo de solución. Che, mirá, compa, me parece que no es la forma, pero quizás es esta la otra forma, o necesitas ayuda, yo qué sé. Pero, no sé, me he enterado de muchas situaciones en las cuales se les responde o se va a buscar no sé, como mucha revictimización, mucha incomprensión, mucho binarismo de pensamiento, la cosa es así o es así, mucha cosa vertical, yo tengo la razón. Mi posicionamiento es el verdadero. Hay personas, y hay un caso, hay muchos casos, donde hay identidades disidentes muy violentas, que han hecho mucho daño. Entonces yo me parece que lo importa, y que tienen poder, porque hay muchas identidades con mucho poder económico, político, de artistas. Entonces, me parece que tenemos que pensar una solución o una acción ante eso, que no revictimice y que no silencie. Y hay un montón de posibilidades, hay un montón. Pero saber que existe y saber que es importante que lo repensemos, y más si estamos agrupados, más si estamos con otros, para charlarlo, ponerlo en tensión. Yo sé que es un tema que tensiona y que aún hay pocas respuestas por esto mismo, porque si no está saldado el scratch a machos, ¿cómo va a estar saldado el scratch entre disidencias? Y todavía hay personas que no creen, que dudan, que no quieren escrachar, que te mandan a denunciar. Es obvio que si eso no está saldado, no va a estar saldado esto otro. Entonces, me parece que tenemos que empezar como a saldar ciertas cosas, empezar a tomar posicionamientos, empezar a generar conocimiento, a escribir, a formar debates, conversatorios, a generar esas conversaciones sabiendo que, bueno, no vamos a quizás encontrar la respuesta que nos aclaren todo el panorama, pero sí puntapiés y cosas que nos vayan facilitando para organizarnos. Eso, básicamente. Eso. ¿Dónde consiguen mi libro? Me escriben por privado en Facebook o en Instagram y yo les paso toda la data. Me autoedité, así que yo misma lo vendo. Así que ustedes me lo piden y yo se los doy. Estoy viendo, a ver. Nada, eso, chiques. Eso básicamente. La construcción de la responsabilidad, la construcción del límite. Vuelvo a lo del límite porque el abuso, como dije ayer, hace eso, nos borra el límite. Nos despersonaliza. Si estoy despersonalizada, no tengo claro los límites. ¿Y qué es no tener claro los límites? No solamente porque, no sé, porque lo que fuera que me pueda pasar a mí, sino porque no tengo el límite de... O sea, si se borra el límite, ¿qué es lo que hacen los abusos? Es muy...
se hace muy intrincada la existencia, básicamente, porque no podemos tener como una certeza cuando decimos que sí, cuando decimos que no, cuando escucharnos, el autoescucha, o sea, ¿cómo nos vamos a poner a escuchar otras historias si yo no me puedo autoescuchar a mí misma? Eso es de una irresponsabilidad muy grande y de una falta de límite muy grande. Si no tengo un límite claro o no estoy en esa construcción, vuelvo a decir, son construcciones, si no soy en esa construcción de límite, voy a dar hasta hacerme mierda y después voy a pretender que los demás me den igual que como yo di porque yo lo di todo. Y quizás lo que yo doy todo no es todo para el otro. Y quizás lo del otro que me da, algo que supuestamente es todo, para mí no lo es todo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que como que eso es muy importante, ¿no? Como al fin y al cabo, me parece que lo más certero es esa autoescucha, ese autoconocimiento y la construcción desde ahí hacia el colectivo. Por eso lo personal es político, ¿no? Yo lo entiendo así, creo que lo vivencio de esa forma. Bueno, muchas gracias a todos quienes me están ahí mandando mensajitos en Instagram. Conversar entre compas, compes, espacios o medios para conversatorio. Acá en Perú hay mucho separatismo de esos temas. Nadie quiere conversar de las violencias entre mujeres y disidencias. Bueno, sí, es eso, ¿no? Generar un conversatorio puede ser conmigo misma, puede ser yo sola. Hay un ejercicio que a mí me sirvió muchísimo, que es hablar en voz alta conmigo misma. Por ejemplo, cuando soy muy dura conmigo misma, digo, no sé, ay, hablé de más, ay, eso no lo tendría que haber dicho así, no sé, cosas de autoexigencia de mi cabeza. Bueno, decirme en voz alta, che Ari, no seas tan dura con vos misma, estás dando lo mejor que podés, estás haciendo un gran esfuerzo, es un tema muy delicado, no seas tan dura con vos misma, estás haciendo lo mejor que podés. Bueno, ese tipo de cosas y conversaciones son muy importantes tenerlas con nosotras mismas. Y después los conversatorios pueden ser 1, 2, 10, 20, 50 personas, las que sean. Legítimo. Y no, la masividad es un juego del capitalismo, tenemos que también poder romper esas ideas. Al fin y al cabo tenemos mucho que destruir y mucho que construir y mucho que deconstruir. Y si estamos sabiendo eso, bueno, yo creo que ya el camino se hace muchísimo más allanado. El silencio no es una opción y eso ya es un puntapié inicial para abrir a cambiar perspectivas y transformar realidad, pero enormemente, por lo menos en mi caso fue así. Y la importancia de nuestro conocimiento, de generar nuestro conocimiento, de escribir, de compartir, de sacar libros, de sacar fanzines, lo que fuera, pero de generar nuestro conocimiento y dar esos espacios. Se me volvió a cortar Facebook y no sé por qué, pero bueno, no importa, está bien, igualmente ya se termina el video, así que no pasa nada. Me quedan creo que 3 minutos. Les agradezco a todos quienes se conectaron, quienes dieron acá sus opiniones y sus experiencias. Espero que hablarse es una terapia bellísima, totalmente. Sí, Méndez, te amo. Yo creo que hay que tener en claro, también hay muchas cosas que nos vamos olvidando y tenemos mucho conocimiento. Entonces es importante tener un registro de ese conocimiento. Es importante escribirlo, después más adelante releerlo, porque en realidad ya, miren, con todo lo que les estoy compartiendo, no es algo que fue solamente, o sea, no es un proceso solo personal, es colectivo. Entonces, toda esta sabiduría no puede quedar en el aire. Tenemos que saber de que ya hay un montón de cosas construidas, hemos hecho un montón, hemos trabajado un montón. Y creo que es muy valioso lo que hicimos y lo que estamos haciendo. Entonces no lo perdamos de vista, no perdamos esos puntos para poder seguir construyendo a partir de ahí, quienes realmente estamos comprometidos con una transformación personal y colectiva. Para mí eso es el activismo. Para mí eso es el activismo. Escribir, pensar, analizar, hablar, comunicar es mi activismo. Y me parece que es algo muy relevante, más allá de las personas que les llegue, de la cantidad de personas a las que les llegue. Y creo que es un conocimiento que está buenísimo para poder ir tomándolo y construir a partir de ahí, ya sea para discutirlo o ya sea para tomar cosas